asambleísta Lira Villalba. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y todas los asambleístas y asambleístas presentes, así también a los ciudadanos que están siguiendo este importante debate. Permítame, señor presidente, hacer unos breves comentarios introductorios al debate de esta importante ley. Yo quisiera decir, presidente, que se nos ha convocado a debatir, a analizar, y se ha vendido la idea de esta ley como si fuera una ley de ordenamiento de finanzas públicas. Indudablemente, dependiendo de dónde viene, son las cosas. Cuando el gobierno más caótico de la historia del Ecuador propone una ley de ordenamiento de finanzas públicas, hay que pensar simplemente que se trata de una ironía. Y se trata de tal ironía, presidente, porque hablan precisamente de que quieren incorporar reglas fiscales que ahora las eliminan y las sustituyen por una espiral, por artículos llenos de cacofonías, por artículos llenos de reiteraciones, espirales que se dan la vuelta, giran y terminan en el mismo lado, con un intento fallido, desde luego, de esconder la gravedad del problema originado por esta propuesta. Una gravedad que pues desde luego no se ha podido solventar, que es un asunto que perjudica gravemente a las autonomías, no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, sino fundamentalmente de la seguridad social. Pero no es solamente en torno a esto en que gira el debate de esta importante ley, presidente. Es importante señalar que aquí se ha dicho que esta ley pretende traer recursos porque el Ecuador no los tiene. Pretende abrir la puerta para la confianza en el endeudamiento. Si no hay confianza para el endeudamiento, ¿cómo es que este gobierno y todos sus aliados lograron endeudarse más increíblemente en comparación a la historia? ¿Cómo es entonces? Se preguntará el ciudadano común, ¿cómo es que lograron endeudarse tanto si no tenían confianza a nivel internacional? La verdadera confianza es la que se logra con seguridad jurídica, es la que se logra con el combate irrestricto ante la corrupción. No le dicen la verdad al pueblo ecuatoriano, porque el gobierno no quedó mal con el Fondo Monetario Internacional por falta de ley, sino porque le maquilló las cifras. Lo dijo el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que no genera confianza el ordenamiento jurídico, es que no generan confianza quienes administran nuestro país. Y eso ha quedado claro. Y le queda claro no solamente a los cientistas, no solamente le queda claro a aquellos que se creen tecnócratas, le queda claro al pueblo llano y sencillo que está sufriendo las consecuencias de este gobierno nefasto. El presidente de la comisión decía hace un momento, presidente Litardo, decía que esta es una ley que ha sido aplaudida por los gobiernos autónomos descentralizados. Yo no recuerdo haber recibido aplausos de los gobiernos autónomos descentralizados, sino solo quejas, solo preocupaciones, propuestas que desde luego no han sido tomadas inclusive en su integralidad y todavía les dejan con gravísimos riesgos. Lo que sí he escuchado de los gobiernos autónomos descentralizados es clamar porque en esta o la otra ley económica urgente se contemple los 120 días de expansión del plazo para que los planes de ordenamiento territorial puedan ser cumplidos a cabalidad y esto no signifique un problema más a su normal desenvolvimiento. Ha dicho el presidente de la comisión también que debemos rechazar todas esas propuestas populistas. La principal propuesta populista es querer hacer esa modalidad delincuencial que se conoce a nivel del mundo, que es ese denominado paquetazo, eso de entregarle papeles en vez de billetes, porque eso es lo que nos están indicando a los ecuatorianos. Nos dicen que nos van a traer dinero con esto, pero en realidad son un montón de engaños y nos van a dejar absolutamente sin nada. Voy a explicar cuáles son las razones fundamentales precisamente para aquello, presidente. También quisiera hacer una puntualización en lo que han dicho. Esta ley pretenderá eliminar la construcción de más elefantes blancos, dice.
el verdadero elefante blanco es el gobierno, es el presidente que tenemos gobernando este país ahora, que le cuesta mucho al país y que no sirve para nada. El ISFA lo dijo. Y ayer lamentablemente vino en delegación del ISFA el ministro de Defensa, que no es nada más que un representante del gobierno, a parar, a contener las observaciones que en realidad vienen desde la naturaleza, desde el corazón mismo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Vinieron a dar observaciones, a decir que se debería mejorar esto y lo otro, pero ellos están conscientes que no solamente el artículo 2 de esta ley es el que les perjudica, sino muchos otros que ya lo han señalado a lo largo de sus observaciones. Presidente, se ha dicho que esto es para abrir créditos y salvar vidas. Por favor, dejen de mentirle a los ciudadanos. No se puede de ninguna manera poner un parche, porque con las correcciones se han hecho, lo que se ha hecho es poner un parche. No se puede poner un parche nuevo en una tela vieja y rota, como es la tela del gobierno, las propuestas desgastadas y vacías del gobierno. Voy a permitirme precisar las observaciones en diferentes artículos, porque esto no es cuestión, y bien lo ha dicho el asambleísta Kronfle, de venir a gritar, a ponerse histriónicos aquí y decir que así es y que no es, y hacer leer los artículos como les conviene y no decir la verdad de fondo. Bien lo ha dicho el asambleísta Marín, todavía hay cosas que le afectan a la autonomía, principalmente el artículo 2, que ya se ha dicho, no solamente afecta a la constitucionalidad en respecto a los artículos que han hablado, es el 225, es el 261, es el 262, el 367, el 372, pretenden subsanar la evidente violación de la autonomía de las instituciones diciendo que no son, pero que sí son, en un intento de armonizar la propuesta. La Constitución, en el 225 dice qué es el sector público. Aquí no se pueden venir a inventar nada. Asimismo dice que la seguridad social no ejerce potestad estatal. Así también determina en el 372 que los fondos de la seguridad social son fondos propios y distintos del fisco. Así que ni por imposición del Fondo Monetario ni por capricho del Ministerio de Finanzas se puede dar una nueva clasificación. En el artículo 3, presidente, por la intención de darnos la idea de que el Ministerio de Finanzas tiene que ser el que nos resuelva todo, el supraministerio, precisamente quieren degenerar la descentralización. Incluyen principios importantes establecidos en la Constitución, pero al final terminan definiendo que la descentralización, pues degenerando la descentralización y le definen a la misma altura de la estabilidad fiscal y la estabilidad económica, cuando la descentralización es producto de todo ello en concordancia a esos principios. En el artículo 5, por ejemplo, no pueden poner el mismo nivel nuevamente la programación cuatrianual con los techos presupuestarios y el gasto, pues la programación cuatrianual se construye en base a los techos presupuestarios y al gasto. En el artículo 6, presidente, el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, dice que no autoriza para modificar el plan de inversiones. Es claro el principio legal de que se deshace como se hace. Si se hace en coordinación, la priorización de programas y proyectos se debe modificar también en coordinación, y aquí hay una grande contradicción. En el artículo 7, presidente, la comisión aún no ha logrado en la reducción final de este artículo considerar los programas de preinversión. En el artículo 8, presidente, existe contradicción entre el primero y el segundo inciso. A tal forma ha llegado esta mala corrección de los artículos que pone en riesgo y en contradicción a la misma norma. Lo que dice un inciso contradice a lo que dice el segundo. En el inciso primero del artículo 8, por ejemplo, dice: los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública se realizarán por el Ministerio de Finanzas, con excepción de aquellos que reciban y ejecuten universidades y escuelas politécnicas. Pero en el segundo inciso dice: las entidades del sector público contempladas en el ámbito del presente artículo que ejecuten acciones y programas con recursos provenientes de cooperación internacional no reembolsable tienen obligación de registrarlos ante el organismo técnico competente. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? No se han puesto de acuerdo. En el artículo 9, por ejemplo, se habla en el numeral 4,
No es conveniente, presidente, establecer techos presupuestarios. El presupuesto no es rígido y si se establecen techos se podría limitar a atender situaciones imprevistas. En el numeral 5, la programación económica plurianual debe ser elaborada en coordinación, no unilateralmente por el Ministerio de Finanzas, como se pretende en esta ley. En el numeral 10 se mantiene la reducción del 15 al 5% y se agrega un inciso para reformas del presupuesto general del Estado que implican un incremento mayor al 5%. Se sujetarán al procedimiento previsto en el Código y su reglamento, pero no le dicen al pueblo ecuatoriano que están limitando el crecimiento del presupuesto en cuanto a la inversión, pero no lo limitan en relación a la deuda, porque eso lo dejan fuera de la contabilización precisamente relacionada con las modificaciones presupuestarias. En el artículo 13, que manda sustituir el 86 de participación coordinada, en este artículo se establece que el Ministerio de Finanzas participará en la elaboración de la programación macroeconómica, pero en el artículo que establece las funciones, en esta misma ley propuesta, el ente rector de finanzas públicas norma su participación y elaboración de la programación macroeconómica. Entonces, nuevamente, entramos en contradicción. En el 15, presidente, la redacción final del artículo complica la interpretación cuando el texto original es simple, considerando que el objeto del artículo es el mismo. Se debe mantener el texto vigente. Una serie de artículos deben mantener la consideración de la ley vigente, pero la complican tratando de limpiar las fregadas del gobierno. En el artículo 17, presidente, a continuación del 88, no establecen para quién va dirigida esta norma. Originalmente se establecía que Finanzas emitiría una programación que sería obligatoria para elaborar y ejecutar presupuestos para el sector público no financiero. Y en el artículo final se retira sector público no financiero, indicando de manera general que se excluirán a los GATS, pero no a la seguridad social. Ojo ahí. El artículo 22, presidente, se somete nuevamente a los GATS a observar techos presupuestarios y a la seguridad social se le deja sin salvedad. Artículo 23. En la gestión presupuestaria, presidente, se ha criticado mucho las partidas globales. Aquí nuevamente incorporan partidas globales. Estas permiten y han sido esconder futuras asignaciones presupuestarias y han sido casi una recomendación universal que no se creen partidas globales. El fondo de contingencia sería insuficiente el que se pretende crear para enfrentar una coyuntura fuerte como la que tenemos, por lo que sería recomendable que la crisis de liquidez se enfrente con política monetaria activa, en la que el Banco Central debería hacer inyecciones considerables de liquidez y a él le están maniatando. En el 25, presidente, con un simple registro de contabilidad quieren reanimar deudas no reconocidas por el simple hecho de decir que sean justificadas o comprobadas. El único mecanismo para reconocer deudas en ese sentido debe ser por vía judicial y aquí están dejando abierta la posibilidad para hacerlo como les da la gana. En el artículo 26, presidente, por ejemplo, contravienen el 165 de la Constitución de la República, porque dicen que no se computará este límite los incrementos presupuestarios realizados para la aplicación de operaciones de manejos pasivos y declaración de estados de excepción decretados por el presidente de la República. Más o menos, presidente, y para que entienda nuestra gente, con este artículo están eliminando del cómputo, desde luego, a la deuda. Nuevamente privilegiamos la deuda, privilegiamos el pago de intereses, como vamos a ver en otros artículos que le voy a señalar. En el 28, presidente, lo que plantea la reforma es que si hay un contrato, que es ley para las partes, de una entidad que no terminó de ejecutarse la obra en el ejercicio fiscal pasa el siguiente año, ese pago se haga a cargo del presupuesto de la entidad del siguiente año, sin que exista incremento presupuestario. Esto no se puede poner en una ley. Es imposible garantizar si el año siguiente la entidad no tiene recursos de inversión, sino solo gasto operativo y la ley dice que se haga sin incrementar el techo presupuestario. Finanzas no puede asignar recursos a esa entidad. Implicaría dejar de pagar salarios y servicios públicos para entender el contrato y paralizar la entidad. No se puede por ley poner normas automáticas y taxativas. En el 30, presidente, en el literal 3, los convenios de pago se retiran del endeudamiento público. Es necesario tenerlos en registro. No se puede retirar simplemente con una antojadiza norma como la que proponen. En el artículo 34, presidente,
al eliminar la excepción constante en la parte final del 144 vigente, se establece que los bonos públicos que hoy se negocian directamente entre las entidades públicas sin pagar comisión deban pasar por la bolsa para pagar comisiones innecesarias, para transparentar la información, si ese es el fin. No es necesario darle un negocio por no hacer nada a las bolsas de valores por cantidades millonarias. Si se quiere hacer esto, debe ser gratis para el Estado, este tipo de operaciones en bolsa. Si no se hace así, se está dando una renta innecesaria del Estado a dos entidades privadas, ahora cuando más necesitan recursos. Si me permite, presidente, concluir. Nos han dicho que demos las observaciones de todos los artículos. El 35, presidente, se mantienen los 60 días para que las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público envíen la información financiera y presupuestaria para la asignación. En el caso de incumplimiento, dice que los servidores serán sancionados, pero más allá de que sean sancionados, no se les entregarán los recursos. En el 36, el artículo permitirá la legalización de atrasos. Hay obligaciones cuyo plazo de cumplimiento no constan ni en la ley ni en el contrato, como la devolución del IVA a los GATS, el 40% del IES. Y así, en los CETES, por ejemplo, cambian una herramienta de liquidez por notas precisamente y no generan una condición beneficiosa. Y esto fue criticado inclusive por el propio ISFA, porque a ellos también les perjudica, así como les perjudica a las demás instituciones públicas. Indudablemente, hay varias normas que se quedan sin observar por razones del tiempo, presidente, pero son indudablemente muchas. Y hay una especial, la 28ª, se legitima el vender en precios bajos los bonos del Estado, además de determinar una inmunidad inconstitucional a quien vende a precio extremadamente bajo los papeles del Estado. Se abre la oportunidad a descuento los títulos. Basta con buscar un momento malo para echarle la culpa al mercado y enriquecer un sector. Hay que precautelar los intereses del Estado. Esta y muchas otras razones son las que pretendemos se tomen en cuenta. Y si no se pueden corregir y si no se pueden hacer bien las cosas, no se puede, a pretexto de los acuerdos políticos que tienen ciertas bancadas que cogobiernan con Lenín Moreno, venir a aprobar una ley que es un desastre, que no organiza ni ordena nada, sino que complica las finanzas públicas del país. Presidente, la posición responsable, si no se puede corregir, es indudablemente archivar. Gracias, presidente.